¿De dónde venimos? ¿Cómo se formó el mundo que nos rodea? Estas preguntas son potentes motores de reflexión que responden a una necesidad visceral de saber de dónde venimos, a dónde pertenecemos y de comprender el mundo que nos rodea. Nuestro planeta, la Tierra, es un planeta como cualquier otro. Como otros, es único. Los planetas comparten parte de su historia, pero han evolucionado de forma diferente, desarrollando sus propias individualidades. La Tierra es el único planeta conocido que alberga vida. Entre todos los organismos que se han sucedido, uno ha demostrado una gran capacidad para dominar su entorno y adaptarlo a sus necesidades. El hombre. El hombre odia la ignorancia. Por ello, desde muy pronto comenzó a estudiar estas cuestiones para comprender la Tierra. Pero, ¿podemos realmente afirmar que conocemos la Tierra cuando hay tantas interpretaciones e incertidumbres en juego? El hombre estudió el tema, primero a través de la filosofía, luego a través de la geología. El estudio de la litosfera revela una asombrosa cantidad de información que nos permite rastrear su formación. Hoy se ha escrito una historia de la Tierra desde su nacimiento, pero el escenario no está grabado en piedra y seguirá evolucionando a medida que se hagan descubrimientos. No siempre se ha parecido al bello, tranquilo y pacífico planeta azul. Su nacimiento e infancia fueron un caos, un infierno sin precedentes, con un calor inimaginable. ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en la Tierra que conocemos hoy? ¿Cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años? Estimado viajero, buenos días. Hoy nos embarcamos en un largo viaje a través del tiempo, desde el nacimiento de la Tierra hasta nuestros días, para llegar al corazón de nuestro planeta al principio de su formación y a lo largo de su evolución. Este viaje se divide en 4 vídeos, cada uno de los cuales describe una cuarta parte de la vida de nuestro planeta. Te encuentras en el primer capítulo. Antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La Tierra se formó hace exactamente 4.570 millones de años. Su formación se produjo más de 9.000 millones de años después del nacimiento del universo. Es imposible comprender el lugar de la Tierra si no la situamos en el contexto del universo y su historia. Volvamos brevemente a donde empezó todo. Hace 13.800 millones de años nació toda la materia del universo. Un átomo primordial, sin dimensiones e infinitesimalmente pequeño, que contiene toda la energía del universo. Este preciso momento se denomina Big Bang. La materia y la energía del universo y las dimensiones del espacio y el tiempo están comprimidas en un estado de densidad extrema. La temperatura es elevada, y es en este ambiente caliente donde se organiza toda la materia. 30 minutos después del Big Bang, el universo alcanza una temperatura de 300 millones de grados y una densidad casi nula. No pasa nada durante unos cientos de miles de años. El universo sigue expandiéndose. Su radiación impide que se formen los elementos más pesados porque siguen siendo inestables. Los núcleos de hidrógeno y helio están bañados en un mar de fotones.
Más de 300.000 años después, la temperatura alcanza los 3.000 grados centígrados. Se forman nuevos enlaces. Se produce la recombinación y el universo se vuelve transparente. Se produce la primera emisión repentina de luz, denominada fondo cósmico de microondas. Se trata de un gran paso en la historia del universo, que de repente se ve iluminado. El resplandor de este fondo cósmico de microondas se ha propagado hasta nosotros. Un millón de años después del Big Bang, el universo es homogéneo. Su temperatura alcanza los menos 173 grados centígrados. No contiene estrellas. La única luz es la de la radiación fósil. Sigue expandiéndose. Enormes masas de materia se alejan unas de otras y nubes de hidrógeno y átomos se agrupan bajo el efecto de la gravedad. Se forman nubes cada vez más densas. Estas son las protogalaxias. Estos últimos muestran inhomogeneidades que dan lugar a zonas donde la materia se condensará fuertemente hasta que nazcan las estrellas. Las primeras galaxias tomaron forma hace 12.000 millones de años como islas de materia en el vacío intergaláctico. Las estrellas nacen en todas partes. Unos miles de millones de años más tarde, aparecen los primeros cúmulos de galaxias. Algunas de las galaxias recién formadas se reúnen en una nube, que recibe el nombre de cúmulo. La futura Vía Láctea está en fase embrionaria. Tiene su origen en la reunión de protogalaxias. El supercúmulo local Laniakea, la atracción gravitatoria hacia la que viajan galaxias y cúmulos de galaxias, se formó hace 6.800 millones de años. Se trata de un gigantesco continente cósmico, formado por 100.000 grandes galaxias, incluida la Vía Láctea, cada una de las cuales contiene unos 100.000 millones de estrellas y 1 millón de galaxias enanas. El grupo local es el conjunto de galaxias en el que se encuentra la Vía Láctea. Hace 4.600 millones de años comenzó a formarse el Sistema Solar. Todo comienza con el nacimiento de la estrella de nuestro Sistema Solar, el Sol. La energía oscura es el principal constituyente del universo. El supercúmulo local contiene más de 10.000 objetos celestes. En su periferia se encuentra el grupo local, formado por una treintena de galaxias, de las que la Vía Láctea es la más destacada. Su halo de materia oscura le ha dado un delgado disco de estrellas y gas que, en general, es muy frío y bastante diluido, conteniendo solo unas decenas de miles de millones de átomos por centímetro cúbico. Una de estas nubes interestelares flota a 27.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Está compuesto principalmente de hidrógeno, con algunos toques de helio y otros elementos pesados procedentes de una supernova. Un fragmento de esta nebulosa colapsa repentinamente sobre sí mismo, debido a la atracción gravitatoria. Los átomos se aceleran y migran hacia el centro, que se vuelve más caliente y denso. La nube adquiere forma esférica y el gas se calienta para irradiar energía. El Sol en ciernes tiene actualmente forma de protoestrella. Para brillar como una estrella en este ambiente excesivamente frío, con una temperatura inferior a 270 grados Celsius, debe producir suficiente energía.
La nube de gas se contrae hasta alcanzar 10 millones de grados Celsius en su centro. Comienza la fusión de los núcleos de hidrógeno. La interacción fuerte domina sobre la repulsión eléctrica. Los dos átomos de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio y liberan energía. Hasta 4 millones de toneladas de hidrógeno arden por fusión cada segundo, y la energía producida en este horno a 15 millones de grados centígrados debe ser liberada. Los fotones producidos en el centro del Sol se encargan de esta tarea y tardarán 500.000 años en llegar a la superficie. Desde el núcleo ardiente, pasan por una zona radiactiva más fría y densa, a 2 millones de grados Celsius, y luego por una zona convectiva donde la materia caliente se disipa hacia el exterior más frío. Al final de este viaje, el material se enfría y se hunde hasta el fondo. Antes de su contracción final, el futuro Sol está rodeado por un disco de gas y polvo que se fragmenta en pequeños cuerpos. Algunos de los cuerpos más pequeños se aglomeran en estructuras mayores y forman los planetas. El disco de gas se adelgaza hacia el exterior, debido a la disminución de la gravedad, y se alimenta continuamente del polvo que se arremolina alrededor del joven Sol. El movimiento de las partículas genera calor que se disipa en la gama infrarroja. El viento solar impulsa el gas y los compuestos volátiles hacia las regiones exteriores más frías. La línea de congelación se forma como un límite entre el mundo interior, en el que el hielo no es estable, y el mundo exterior, en el que el hielo sobrevive. Fuera de esta línea, los embriones son bastante masivos y consiguen atraer gas y recubrirse de hidrógeno y helio. Siguen creciendo, y cuando la masa de esta envoltura alcanza 100 veces la masa de la Tierra, colapsa sobre sí misma y da lugar a los planetas gigantes gaseosos. Así nacieron Júpiter y Saturno. El segundo escenario posible es que la envoltura planetaria se rompa, dejando tras de sí un gran núcleo de roca y hielo, como Urano y Neptuno. Al otro lado de la línea de hielo, el medio se va quedando sin gas. Los embriones planetarios evolucionan y a veces se ven obligados a cruzarse, lo que provoca violentas colisiones entre estos embriones de varios centenares de kilómetros de diámetro y órbitas vecinas. Estas colisiones liberan una cantidad desmesurada de energía. Solo 4 objetos sobrevivirán y se llamarán planetas telúricos. Entre ellos, la Tierra. Los planetas telúricos se forman más tarde y más lentamente que los gigantes gaseosos, lo que parece paradójico, ya que son más pequeños. Todos los planetas telúricos tienen un manto y un núcleo, pero cada uno presenta sus propias particularidades. El más cercano al Sol es Mercurio. Luego vienen Venus, la Tierra y Marte. Ahora llegamos al momento que nos interesa: el nacimiento de nuestro planeta Tierra. La historia de la Tierra comienza aquí, hace 4.570 millones de años. El joven Sol en formación está rodeado de granos de polvo que giran a su alrededor. Este material es demasiado rápido y no llega al Sol. Se extienden en forma de disco, más delgado en su centro, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y salpicado de diminutos agregados de sustancias sólidas. Como el polvo que se amontona detrás de los muebles, los granos de sustancia se juntan y aglomeran unos con otros. Cuando alcanzan un diámetro de al menos 800 metros, la gravedad entra en acción.
absorben el polvo circundante y adoptan la forma de objetos de varios kilómetros de longitud. Estos enormes planetesimales jóvenes absorben todas las sustancias de su zona de influencia y se forman embriones planetarios. Luego chocan entre sí y se fusionan para formar algunos planetas, entre ellos la Tierra. El mecanismo de acreción de la Tierra está controlado por una avalancha gravitatoria de cuerpos cada vez más grandes procedentes de un disco de polvo. Este escenario se divide en 3 etapas. En la primera etapa, los granos de polvo están cerca del plano de simetría de la nebulosa. Se aglomeran por colisión a baja velocidad. Se forman gradualmente cuerpos de 10 kilómetros de diámetro. En la segunda etapa, la atracción de la materia hacia los cuerpos más grandes es mucho mayor que hacia los más pequeños. Su masa aumenta exponencialmente. Es el desbocamiento gravitatorio. Los objetos de varias decenas de kilómetros evolucionan hasta alcanzar el tamaño gigantesco de los planetesimales de varios cientos de kilómetros. Estas 2 primeras etapas duran menos de 3 millones de años. En la tercera y última fase, el crecimiento cesa cuando se acumula la masa de material en la zona de alimentación. Solo quedan pequeños cuerpos de tamaño planetario con órbitas excéntricas. Esta última etapa lleva más tiempo que las 2 primeras. En ese momento se forman en el disco interior varias decenas de planetesimales del tamaño de Marte. Con el tiempo, chocan entre sí hasta que poco a poco construyen un planeta. ¿Cómo forman planetesimales los cuerpos de acreción de decenas de kilómetros de diámetro? La separación del manto silicatado del núcleo metálico tiene lugar antes de la acreción de los cuerpos. Los cuerpos tienen que acumular suficiente calor para desencadenar esta fusión. Esto es posible para masas relativamente pequeñas gracias a la energía liberada por la desintegración de elementos radiactivos de vida corta. El polvo es el elemento que compone la masa colosal de una nube interestelar. Los planetas se forman a partir de polvo. Echemos un vistazo más de cerca a los materiales cósmicos para determinar la naturaleza de la reserva inicial de elementos químicos que se utilizaron para crear la Tierra. Las nubes de polvo interestelar actúan como barreras a la transmisión de la luz. Debilitan la intensidad de la luz y modifican el espectro luminoso. Esto demuestra que contienen una gran variedad de compuestos, sobre todo silicatos, moléculas de carbono y trozos de material carbonoso. Pero estos granos de polvo esconden una diversidad aún mayor porque cada aglomerado poroso contiene elementos que a su vez contienen granos de tamaño submicrométrico a nanométrico. Algunos son de origen presolar, como los nanodiamantes, el carburo de silicio y el corindón. El resto de los componentes del polvo cósmico proceden de reacciones químicas en la nube interestelar o desencadenadas por reacciones entre el protosol y su disco interior. Los meteoritos condríticos, que tienen contrículas, son el material más abundante y primitivo de la nebulosa solar. Las condritas contienen los elementos originales a partir de los cuales se formaron la Tierra y otros planetas terrestres. Su material compuesto está formado por partículas de tamaño micrométrico que contienen minerales microscópicos y moléculas carbonosas. Este aglutinante mantiene unidas las inclusiones minerales ricas en calcio y aluminio y los condrulos.
solo puede formarse durante el viaje de los objetos a zonas del disco alejadas del Sol, porque las temperaturas son lo suficientemente bajas como para no alterar los compuestos más frágiles. Impulsados por el viento solar, los condrúculos son cubiertos durante su viaje por una fina película de partículas de arcilla en forma de corona. La fracción mineral del material contiene, por tanto, especies hidratadas además de olivino y piroxeno. Estas arcillas son principalmente magnesianas o ferrosas y contienen muy poco aluminio. Además de arcillas, las condritas carbonosas contienen moléculas orgánicas muy complejas, como aminoácidos y azúcares. ¿De qué estaba hecho nuestro planeta hace 4.570 millones de años? Las condritas carbonosas son los elementos más primitivos que se formaron en la nebulosa solar. A partir de estas proporciones atómicas iniciales se formaron los planetesimales y luego los planetas. La correspondencia entre la composición de la corona exterior del Sol y la de las condritas es casi perfecta. Los procesos de transformación de la Tierra desde su formación no han hecho más que reordenar las existencias, trasladando ciertos elementos de un depósito a otro. La Tierra se formó en una parte seca del sistema solar, el límite de hielo más allá del cual el sistema solar contiene cuerpos helados o mineralógicamente construidos por agua está mucho más lejos que la órbita de Marte. La presencia de agua es, por tanto, sorprendente, sobre todo porque la Tierra será el único planeta que la posea. Aunque parte del agua procede de la colisión de meteoritos, resulta que la otra parte procede de las famosas condritas que formaron la Tierra, ya que pueden ser hasta un 20% ricas en agua en masa. El agua de la Tierra es una mezcla de dos fuentes distintas, las condritas carbonáceas y los cometas. Los primeros 100 millones de años tras el nacimiento del sistema solar son decisivos en la formación de la estructura interna de los planetas terrestres. Es durante la existencia del océano magmático generalizado cuando se produce la migración gravitatoria de los elementos hacia el centro del planeta Tierra, pero también de la Luna. Su acumulación construye gradualmente el núcleo. Esta diferenciación tuvo lugar en apenas 30 millones de años, un tiempo muy corto que implica un mecanismo eficaz. ¿Qué ocurrió en realidad? Todo comienza con un equilibrio termodinámico que divide el metal y el líquido de silicato, cuyas densidades son diferentes. La fase más densa, sometida perpetuamente a un efecto de agitación, acaba aglomerándose en finas gotitas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que se dispersan en el magma. A continuación, son impulsados por su peso hacia el centro del planeta y se detienen inicialmente en la transición hacia el manto sólido. Aquí sufren nuevos cambios en su composición. Incorporan algunos elementos más ligeros que el hierro, como azufre, silicio y oxígeno. Pero a una profundidad de 1500 kilómetros, la presión es inmensa, más de 45 gigapascales, y sobre todo demasiado grande para que la temperatura de 3500 grados Celsius pueda mantener los silicatos en estado fundido. La profundidad de esta transición viene determinada por la intersección entre la curva de inicio de fusión y el gradiente geotérmico. El hierro se acumula en charcos de tamaño variable. En cuanto su masa supera un determinado valor, el contraste de densidad es suficiente para que atraviesen la materia sólida en forma de gotas gigantescas llamadas diapiros.
Su coalescencia forma gradualmente el núcleo del planeta. Está completamente fundida al principio de la historia de la Tierra. Con el tiempo y el enfriamiento, se forma una semilla sólida donde la presión es mayor, es decir, en el centro. Su rotación en el líquido metálico genera un campo magnético por efecto dinamo. Sin embargo, no todos los elementos siderófilos se encuentran en el núcleo. El coeficiente de partición entre las dos partes varía en función de la presión, la temperatura y el contenido de oxígeno. El fino equilibrio químico entre el metal y el silicato provoca desviaciones en el comportamiento. Solo un tercio del hierro está integrado en el núcleo. Una gran cantidad persiste en el manto junto a otros elementos siderófilos. El núcleo de la Tierra tarda casi 30 millones de años en formarse. Según los estándares geológicos, se trata de un periodo de tiempo muy corto. Su terminación corresponde al impacto gigante que sufrió en el origen de la Luna. El núcleo, una vez completado, es un depósito de hierro líquido, pero carece de semilla sólida. Su forma no es una esfera perfecta y su centro y el del planeta pueden no coincidir. El hierro y el níquel van acompañados de otros elementos en su migración hacia el centro, en su mayoría elementos ligeros como el oxígeno y el silicio, que representan alrededor del 10% de la masa total del núcleo. La formación de una semilla sólida es imposible debido a la temperatura extremadamente alta. Esto tiene un impacto significativo en la aparición de la vida, ya que la Tierra no tiene dinamo interna ni campo magnético. La Tierra en su forma primitiva es una bola de lava fundida. Recibe continuamente el impacto de cuerpos y meteoritos, lo que provoca que las rocas se fundan en cada punto de impacto. Son innumerables y el planeta alcanza hasta 4.700 grados Celsius en su superficie. Después de 100 millones de años, la superficie del planeta está cubierta por una corteza de basalto helado y rocas de comatita que se agrietan y derivan con la agitación de las profundidades. El manto terrestre es sólido y está formado por olivino y perovskita. La temperatura, aún relativamente alta, estimula células de convección que siguen removiendo estos materiales. Su viscosidad aún no las convierte en una estructura completamente sólida y se deforman continuamente. Después de 160 millones de años, el océano magmático generalizado está completamente cristalizado. Tras el crecimiento exponencial de su masa, la joven Tierra atraviesa un periodo de calma durante el cual los impactos meteóricos disminuyen considerablemente. Una vez acumulada el 90% de su masa, se produce un gran acontecimiento que llevará a la Tierra a su tamaño actual. Un último impacto gigante con el planeta Theia. La joven Tierra sigue evolucionando. Su acreción es casi completa. Tras el periodo de fuga gravitatoria, ha alcanzado el 90% de su masa actual. Se ha enfriado hasta alcanzar una temperatura superficial de 1100 grados Celsius. El sistema solar sigue siendo violentamente bombardeado por asteroides. Aunque su zona de acreción esté despejada, la Tierra sufrirá entonces una colisión importante con otro protoplaneta del tamaño de Marte, un compañero celeste que transita por una órbita cercana y que recibe el dulce nombre de Theia. Theia impacta violentamente contra el planeta.
una cantidad significativa de material es expulsada lejos de la Tierra. La Theia está completamente dislocada, junto con la capa externa y parte del manto. Gran parte del hierro de su núcleo se transfiere a la Tierra. Alrededor de la Tierra se forma un anillo de escombros que se acreta en muy poco tiempo, unos 100 años, para formar un satélite, la Luna. La energía implicada en el impacto es considerable, con miles de millones de toneladas de material fundiéndose y vaporizándose. En algunas partes de la Tierra se registraron temperaturas de hasta 10.000 grados. La capa exterior de la Tierra se funde en un océano de magma de más de 1000 kilómetros de profundidad. La fusión de los silicatos genera un magma pobre en silicio. Los sólidos de silicato residuales, más densos, constituyen el manto inferior. La aleación de hierro y níquel, aún más densa, migra hacia el centro y arrastra consigo elementos con gran afinidad por el hierro, como el platino, el oro, el iridio y el wolframio. La Tierra es como un imperio de lava. Actualmente consta de un núcleo líquido de unos 3.400 kilómetros de diámetro, un manto inferior de 1.900 kilómetros de espesor y un manto superior, el océano magmático, de 1.000 kilómetros de espesor. A medida que el manto superior se funde y escapan casi todos los gases, comienza a formarse una atmósfera. La Tierra no tiene agua ni corteza. El sistema solar es entonces demasiado caliente para permitir la existencia de agua en forma líquida. No contiene suficiente hidrógeno para que su oxígeno forme agua. La energía necesaria para aglomerar el material en órbita alrededor de la Tierra es lo suficientemente grande como para fundir también parte de la Luna, creando un océano de magma lunar de varios cientos de kilómetros de profundidad, compuesto de silicatos fundidos. Debido a su tamaño relativamente pequeño y a la falta de elementos radiactivos, este magma no se mantiene en estado líquido durante mucho tiempo, solo el suficiente para la acreción. La Luna recién formada tiene un núcleo de hierro relativamente pequeño. Esto se debe a que el núcleo de Theia se ha fusionado en su mayor parte con el de la Tierra. La Luna conservará las cicatrices de este choque. La Tierra será remodelada por la actividad volcánica y la erosión. La colisión hace que el eje de la Tierra se incline 23,5 grados, lo que da lugar a las estaciones. El eje de la Tierra es la línea imaginaria que une el polo norte con el polo sur. El planeta gira a su alrededor. Cuando Theia choca con la Tierra, este eje de inclinación se deriva del plano de la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El eje apunta siempre en la misma dirección, pero durante una parte del año el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, y durante la segunda parte del año es el hemisferio sur el que está inclinado hacia el Sol. El Sol calienta más en verano el hemisferio inclinado hacia él. Por tanto, calienta menos el hemisferio opuesto cuando es invierno. En primavera y otoño, el Sol proporciona una cantidad similar de calor a ambos hemisferios. El par Tierra-Luna, de tamaño considerable y situado a distancias relativamente cercanas, estará sometido a efectos gravitatorios que provocarán el fenómeno de las fuerzas de marea. La Luna tendrá efectos sobre las partes de la Tierra que estén más cerca de ella en un momento dado. El punto de la superficie terrestre orientado hacia ella se verá más afectado por la fuerza de la gravedad que el punto de la superficie opuesto a ella en el mismo momento.
La Tierra está sometida a fuerzas diferenciales que la estirarán hacia la Luna y la comprimirán hacia los polos. El efecto más evidente de esta influencia se produce en la parte menos rígida de la Tierra, el océano. Su estado líquido reacciona fácilmente a la influencia de la gravedad local, lo que da lugar al fenómeno de las mareas. Como las dos protuberancias de la Tierra son simétricas, un punto determinado experimentará 2 mareas altas y 2 mareas bajas al día. El Sol también participa en el fenómeno de las mareas. Está mucho más lejos de nuestro planeta que la Luna, pero contribuye a crear una fuerza de marea equivalente a la mitad de la de esta. La suma de las fuerzas de marea de la Luna y el Sol es lo que determina el alcance real de las mareas. Las fuerzas de marea también afectarán a las partes rígidas de la Tierra. La corteza terrestre se estira así en dirección a la Luna bajo su influencia. Si la Luna y la Tierra tuvieran periodos de rotación idénticos, la protuberancia apuntaría constantemente hacia la Luna. Sin embargo, la rotación del satélite es mucho más lenta que la de nuestro planeta. La protuberancia de la Tierra es rígida y está impulsada por la rotación del propio planeta, lo que hace que gravite más rápido que la Luna y apunte por delante de su movimiento. La atracción gravitatoria de la Luna sobre la protuberancia tirará de ella hacia atrás e impedirá que siga el movimiento de la Tierra. A lo largo de millones y miles de millones de años, este juego gravitatorio ralentizará la rotación de la Tierra y aumentará el momento orbital de la Luna, haciendo que se aleje gradualmente de la Tierra y disminuya su velocidad de revolución. A medida que aumente el periodo de rotación de la Tierra y disminuya el de la Luna, los dos objetos convergerán hacia una situación de rotación sincrónica. A partir de ese momento, la Luna presentará siempre la misma cara a nuestro planeta. La superficie de la Tierra está cubierta por una capa de magma durante su primer millón de años de existencia. Los continentes aún no se han formado. Los océanos que se forman son vaporizados de vez en cuando por impactos de asteroides gigantes. El Sol brilla tenuemente en este momento. La Tierra sufrió numerosas colisiones que provocaron la liberación de una cantidad gigantesca de energía y fundieron parte de su material. El océano de magma que cubre su superficie y tiene 1000 kilómetros de profundidad alcanza los 2000 grados Celsius y libera hidrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, silicatos y nitrógeno. La Tierra sufre una enorme desgasificación. La atmósfera se espesa. Se vuelve sofocante y oscurece el cielo. La presión es insoportable. Sin embargo, el calor que se irradia al espacio tiene un efecto importante, ya que hace descender la temperatura del planeta. La Tierra se enfría y bajo la influencia de la radiactividad, su núcleo se calienta. Se producen movimientos de convección. El material que compone el manto asciende hacia la superficie al nivel de las dorsales unos centímetros al año y luego vuelve a descender al nivel de las zonas de subducción. El calor se expulsa sobre la superficie endurecida en forma de erupciones volcánicas. Algunos fragmentos de corteza aparecen aquí y allá, como pequeñas islas flotando sobre magma viscoso. A su vez, los volcanes liberan gases a la atmósfera. El agua del magma se disuelve y reduce su densidad hasta el punto de que la corteza ya no puede flotar. Las lavas de esta época están compuestas por basaltos quilomatíticos y comatitas que forman una serie continua entre un polo muy rico en magnesio y pobre en calcio y aluminio.
Las comatitas son un tipo de fósiles petrográficos procedentes de la fusión del manto, rocas compuestas principalmente de olivino y piroxeno. Ningún volcán las produce en la actualidad. Sometidas a altas temperaturas, estas lavas tienen una viscosidad muy baja y fluyen como el agua. En la interfase con la atmósfera, estas lavas sufren un choque térmico que conduce a la formación de cristales esqueléticos de olivino que se asemejan a espinas de pescado y se enredan. La cristalización de los minerales más densos se produce a 1000 kilómetros. El silicato de magnesio adopta la estructura de la perovskita. En la superficie, el irregular paquete de rocas, congelado y fragmentado por las turbulencias del magma y los continuos impactos meteóricos, comienza a fluir fragmento a fragmento. Por tanto, son las diferencias de densidad las que definirán la estructura del océano magmático durante su enfriamiento. Estas diferencias de densidad están a su vez relacionadas con el contenido de agua y la diferencia de presión con la profundidad. Los fragmentos de corteza descienden hasta el límite de transición de densidad del magma a 250 kilómetros. También es aquí donde se acumulan los olivinos que flotan desde las profundidades y donde se forman las dunitas, rocas sólidas que aíslan dos compartimentos del océano magmático. Los dos espacios se hacen más pequeños a medida que el calor de la Tierra escapa y la zona dunítica se expande tanto hacia arriba como hacia abajo. Violentas turbulencias golpean la Tierra. La parte superior de la Luna está fuertemente perturbada y témpanos móviles de rocas basálticas se desplazan por la superficie. La Luna se encuentra a solo 25.000 kilómetros de la Tierra y provoca enormes mareas. La masa de magma está insoportablemente caliente, pero en algunos lugares de la superficie está fría. La energía solar es más bien escasa y se ve compensada por el potente efecto invernadero de una atmósfera llena de dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno. Se produce un déficit energético que provoca la solidificación de la lava. Los basaltos parcialmente serpentinizados y las comatitas flotan y se desplazan sobre la parte superior del océano magmático. Se desarrolla un fuerte gradiente térmico entre la superficie y las profundidades y se forman muchas células de convección muy activas. La protocostra que se forma sobre el océano de magma se describe como una capa de hielo con elementos a la deriva. Pero la composición de la lava en aquella época y su reacción con el agua desempeñaron un papel importante. La Tierra, muy caliente, mantiene varias células de convección. Sus ramas ascendentes emergen en la superficie en forma de cadenas volcánicas comparables a las ondulaciones medio-oceánicas que unen las placas y producen mucha lava. Su enorme longitud acumulada les permite disipar el calor interno. Sin embargo, incluso en condiciones extremadamente duras, existe agua líquida en la interfaz con la atmósfera, ya que las formaciones protooceánicas se forman y se vuelven a formar incluso después de impactos que las vaporizan. Las reacciones de alteración acuosa provocan la formación de arcilla magnesiana en la superficie y la transformación de olivinos y piroxenos en serpentina en profundidad. Reciclados en el océano magmático, estos minerales sirven de soporte para introducir moléculas de agua en lo que formará el manto superior. El agua está en todas partes, disminuyendo el punto de fusión de los silicatos y permitiendo así que se fundan a una temperatura más baja. Se establece un verdadero ciclo del agua entre las rocas y la atmósfera,
Cuanto más se escapa el calor de la Tierra, más se forman las islas rocosas. Estas islas están rodeadas de agua, los océanos, que comienzan a hacerse permanentes, alimentados por las continuas lluvias. Las placas primitivas chocan. Sus fragmentos caen en el material fundido que hay debajo. Se mezclan y dan lugar a nuevas formas de magma que ascienden a la superficie debido a su baja densidad. Los volcanes se alimentan y liberan más lavas ricas en sílice. A pocos kilómetros de la interfase con la atmósfera, cristalizan y forman plutones, rocas masivas compuestas de feldespatos, micas y cuarzo. Estas últimas son una familia especial de rocas cuya historia se apoya en unos cristales llamados zircón. Este mineral de la corteza terrestre se utiliza hoy en día para la datación radiométrica, debido a su gran resistencia a los cambios químicos. Se presenta en forma de cristales o granos en rocas ígneas y metamórficas. Permanece en el futuro en muy baja abundancia porque la tectónica de placas implica el reciclaje de material. Cuando la roca se entierra a gran profundidad, se calienta y puede fundirse o recristalizarse. Estas rocas en formación son los comienzos de verdaderos continentes. Su densidad es inferior a la del magma que hay debajo, por lo que flotan en la superficie. Junto con los plutones, forman cratones, los contornos de los futuros continentes. La Tierra empieza a tomar forma en la estructura que nos es más o menos familiar. La Tierra se ha enfriado considerablemente. La temperatura de su corteza oceánica en las zonas de subducción solo aumenta de 15 a 20 grados por kilómetro. Es decir, las reacciones metamórficas que experimenta producen agua continuamente debido a la destrucción de minerales que contienen radicales hidroxilo, como la serpentina. Es a profundidades de más de 100 kilómetros cuando desaparecen las últimas especies de hidroxilos, lo que da lugar a la formación de rocas compuestas en su totalidad por minerales anhidros. El agua liberada alcanza el manto suprayacente, reduciendo el punto de fusión de las peridotitas. Se funden en una proporción no superior al 10-15%. El gradiente geotérmico era mucho más fuerte que en la actualidad. El rápido aumento de la temperatura con la profundidad provoca la deshidratación y la fusión de la placa oceánica, ya a 50 kilómetros por debajo de la superficie. El gradiente geotérmico disminuye. Las interacciones con el manto son cada vez más frecuentes a medida que la placa oceánica se funde a mayor profundidad. La Tierra alcanza su tamaño actual. Sigue sometida a la colosal energía liberada durante la colisión. Los materiales que la componen se funden. El hierro, más denso, se hunde hacia el centro y se combina con el níquel. Tras cientos de millones de años, este núcleo, que se ha convertido en un núcleo líquido y burbujeante, comienza a enfriarse. Pero este enfriamiento no se produce de manera uniforme en todo el núcleo. Las diferencias de temperatura entre la capa exterior y el núcleo provocan movimientos de convección en el fluido que se depositan en un gigantesco campo magnético, el del Sol. El hierro fundido es un elemento conductor. Si se pone en movimiento en un campo magnético, genera una corriente eléctrica que, a su vez, crea un campo magnético adicional al campo original. El campo magnético protegerá ahora a la Tierra de los efectos de las erupciones solares. Como un escudo, protege a la atmósfera y posteriormente las primeras formas de vida de los efectos a menudo devastadores de los riesgos meteorológicos.
Los impactadores de la prototierra, ya sean Theia, planetesimales o meteoritos, están compuestos de rocas, metales, gases y también de una gran cantidad de hielo de agua. Durante los impactos, parte de la energía liberada se transmite a los elementos más ligeros, liberándolos de la atracción de la Tierra. Otros impactos liberan elementos volátiles en la Tierra. El viento solar es un viento devastador y ardiente. Arrasa todo a su paso. Todo rastro de atmósfera es arrastrado a las profundidades del sistema solar. Este viento infernal alcanza temperaturas de más de 700 grados Celsius. El viento solar disipa elementos ligeros en el medio interplanetario. Es muy intenso en esta época porque el Sol gira 3 veces más rápido que hoy y su actividad es más intensa. A medida que la joven estrella quema deuterio para formar helio 3, su temperatura aumenta y expulsa enormes bocanadas de gas ionizado, compuesto principalmente de hidrógeno. La joven Tierra está formada por muy pocos elementos ligeros porque el hidrógeno y el deuterio se concentran principalmente en el Sol. En cuanto el viento solar desaparece, la Tierra comienza a formar una nueva atmósfera. El polvo y las piedras que forman la Tierra primitiva están compuestos por moléculas capaces de vaporizarse, como el agua y los silicatos. Los fenómenos violentos los liberarán en poco tiempo. Debido a la falta de oxígeno, la capa de ozono aún no se ha formado, por lo que el vapor de agua de la atmósfera se fotodisocia en átomos de hidrógeno, que escapan al espacio bajo el efecto de la radiación ultravioleta. La atmósfera primitiva contiene una gran proporción de dióxido de carbono y nitrógeno. Además, hay metano, dióxido de azufre, amoníaco y ácido clorhídrico, una composición idéntica a la de Venus en la actualidad. La atmósfera está teñida de rosa, debido al metano de origen volcánico, meteórico y cometario. El planeta es como una olla a presión. El agua está muy caliente, a unos 200 grados Celsius, y tiene una alta concentración de sal. La presión de la atmósfera primitiva es densa y cargada de vapor de agua y dióxido de carbono, muy superior a la actual. La corteza que se forma en la superficie de la Tierra impide el intercambio de calor con el exterior y provoca un fuerte enfriamiento. El vapor de agua de la atmósfera se condensó y un verdadero diluvio cayó sobre la superficie de la Tierra. Todavía muy caliente y todavía bombardeada por asteroides, recibía precipitaciones del orden de 4 a 7 milímetros de agua al año. Es decir, 10 veces más que la lluvia que cae hoy en las zonas tropicales. En solo 1000 años se forma la totalidad de los océanos. Estos océanos no permanecen mucho tiempo en su lugar. Cuando un asteroide de más de 5 kilómetros de diámetro choca contra la Tierra, produce tanta energía que vaporiza toda el agua que había antes. El bombardeo disminuye, la atmósfera se enfría y los océanos se reforman. Hasta el próximo impacto. Los asteroides y los cometas no solo tienen un efecto negativo en la llegada del agua a la Tierra. Su contenido es rico en agua y se une en parte a la atmósfera. La Tierra está formada por grandes mesetas basálticas y protocontinentes. Los planetas gigantes gaseosos están en proceso de migración. Los efectos de resonancia gravitatoria están despoblando el cinturón de asteroides de Júpiter y el cinturón de Kuiper proximal con Saturno, Urano y Neptuno. En unos pocos millones de años se produce una duplicación de los impactos de cometas y meteoritos. La Luna, Marte, Mercurio y la Tierra fueron golpeados violentamente.
Sus superficies están marcadas por numerosos cráteres de impacto. Algunos de los asteroides que impactan contra la Tierra tienen un diámetro superior al de Francia. Los impactos son tan violentos que la energía liberada es suficiente para vaporizar parte de los océanos. Este intenso y tardío bombardeo cambia el aspecto de la Tierra y reintroduce elementos químicos que ya no estaban presentes en cantidades insignificantes. La superficie se siembra con nuevas semillas. Se revolucionan las posibilidades de las transformaciones inorgánicas y orgánicas que se producen en contacto con el agua de los océanos y la atmósfera. Es una puerta abierta al desarrollo de la vida. Los grandes bombardeos dan paso a bombardeos de cuerpos más pequeños. Los impactos ya no vaporizan el agua de la Tierra, sino que la reponen. Los océanos se hinchan. El dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en estos océanos primitivos y los vuelve muy ácidos. Los minerales de silicato se descomponen. El hierro, que aún no se ha oxidado, se libera en el océano en forma soluble y le da un color verde-marrón. El paisaje se vuelve más bien tranquilo, como si se preparara para acoger la vida. El cielo rosa cubre gran parte de la superficie terrestre, pero el planeta azul aún no es tan azul. Los gases volcánicos ascendentes del manto terrestre dan lugar, entre otras cosas, al cloro. Los meteoritos, especialmente las condritas, contienen silicatos fundidos. A través de estos dos vectores se forma la Tierra con sal. Los elementos más ligeros se encuentran en la superficie, donde son erosionados y luego trasladados al mar por el agua y el viento. Los océanos alcanzan por fin su volumen final. La Tierra parece calmarse. Pero la pesada corteza que se ha enfriado y congelado en la superficie comienza a romperse por su propio peso y a fundirse bajo el calor de las entrañas de la Tierra. Pero esto no impide que la vida haga su primera aparición. Tradicionalmente, un planeta se convierte en habitable cuando hay agua estable en la superficie. Esto implica que la vida se basa en la química del agua, pero también en el carbono. El átomo de carbono es uno de los más adecuados para el establecimiento de enlaces y, por tanto, para la formación de moléculas más largas y sofisticadas con propiedades diversas. Las moléculas orgánicas no son estables a altas temperaturas. La vida no aparece hasta que la temperatura desciende por debajo de 150 grados centígrados. La vida en esta época era totalmente bacteriana. Las primeras moléculas orgánicas se forman por fenómenos físico-químicos con la evaporación del agua, la reacción de las moléculas de agua con los gases de la atmósfera, la condensación y la precipitación en la lluvia. A continuación, la sopa prebiótica es transportada a los océanos por la escorrentía de agua. Esta sopa da lugar a la formación de una especie de membrana en la superficie del agua. Agitada por la corriente, la membrana se rompe en gotitas que encierran otras moléculas separadas del entorno, los coacervados. Las bacterias, en este momento, se alimentan de la transformación química de las moléculas orgánicas presentes en el medio acuático. Al cabo de un tiempo, como no encontraban este tipo de comida, empezaron a comerse unos a otros. Este primer acto de depredación permite un paso fundamental en la selección natural y la mejora de las características, ya que solo sobreviven los mejor adaptados.
El coacervado es entonces como un sistema cerrado y su composición es distinta de la de las soluciones circundantes. Sigue careciendo de la firma de las células reales, ya que carece de proteínas, enzimas y ARN. La aparición de la vida es, de forma muy simplificada, un proceso en dos etapas que implica un mecanismo puramente químico, química prebiótica, y a continuación, una serie de reacciones biogeoquímicas complejas que dan lugar a las primeras manifestaciones de actividad biológica. La segunda etapa pertenece ya al mundo vivo y lleva a los coacervados a enriquecerse hasta alcanzar el estadio de protobiontes, una especie de cápsula delimitada por una membrana lipídica que contiene una emulsión de productos orgánicos, lípidos, azúcares y proteínas. Son el comienzo de las protocélulas. No son libres y dependen mucho de su soporte mineral. Después, la catálisis por enzimas y ribosomas sustituye a las superficies minerales. Surge un verdadero metabolismo autotrófico que se alimenta de productos inorgánicos proporcionados por el medio ambiente. Los protobiontes aumentan de masa y son capaces de dividirse. Su estructura se vuelve más compleja y se asemeja a la de las bacterias. Aquí se encuentra LUCA, el último ancestro común universal del que surge toda la vida en la Tierra. No es el primer organismo vivo, sino un organismo complejo resultado ya de una larga evolución guiada por la selección natural. LUCA es una célula no libre muy dependiente de su soporte mineral, confinada en los microporos de las fuentes hidrotermales alcalinas. Tiene un metabolismo basado en reacciones redox y es capaz de reproducirse. No puede alimentarse de materia orgánica preexistente. Por otra parte, cuenta con enzimas implicadas en el metabolismo de los nucleótidos y un ribosoma primordial que sintetiza proteínas. LUCA tiene una estructura celular compleja. Una vez que LUCA ha sido capaz de sintetizar los componentes lipídicos y proteínicos de sus membranas, evoluciona hacia un ser vivo procariota y se libera. El mundo de las bacterias se abre a todo un planeta por colonizar. Algunas de ellas se vuelven heterótrofas y liberan metano y oxígeno. En los núcleos continentales y alrededor de ellos se forman cinturones de rocas volcánicas verdes con sus productos de erosión. De estas rocas, las comatitas proceden de magmas profundos generados por la fusión extensiva de más del 20% del manto terrestre. Esto sugiere mucho calor para fundir una parte tan grande del manto. A medida que se construyen estas cadenas montañosas, son presa inmediata de la erosión. Es el fenómeno de la orogenia. Los movimientos tectónicos de la corteza terrestre conducen gradualmente a la formación de un supercontinente llamado Valvara. Un supercontinente es una masa de tierra que agrupa varios continentes. Se forman en ciclos a través de acciones de fragmentación y ensamblaje influidas por la tectónica de placas. Los supercontinentes bloquean el flujo de calor del interior de la Tierra, lo que provoca un aumento del calor de la astenosfera y a veces la aparición de fenómenos sísmicos en la litosfera, como la formación de volcanes. El magma que asciende y algunos fragmentos del supercontinente se extienden hasta que se rompe. La reformación de los supercontinentes se produce cuando los fragmentos se unen tras quedar a la deriva en la superficie terrestre. El supercontinente Valvara se formó por la contracción de dos cratones, Cap Val y Pilbara.
Los cratones son las primeras montañas de la Tierra primitiva. Nacidos de una gigantesca actividad volcánica, estos picos gigantescos no se ven afectados por los terremotos y alcanzan profundidades de 200 a 300 kilómetros. El cratón Cabval ocupa una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados en la actual provincia sudafricana de Limpopo. Su formación y estabilización se debe a la presencia de batolitos graníticos que engrosaron y estabilizaron la corteza continental. El cratón de Pilbara, por su parte, está situado en la actual región de Pilbara, en Australia Occidental. Estos dos cratones son las dos únicas costras continentales conservadas. Organismos unicelulares que viven en el agua en colonias son los primeros elementos de la cadena alimentaria capaces de utilizar la luz solar como fuente de energía. Las cianobacterias son unicelulares y no tienen núcleo. Se componen de dos zonas diferenciadas. En la periferia se encuentra el cromoplasma, que realiza la fotosíntesis y las funciones de respiración y fijación del nitrógeno. En el centro de la célula, el centroplasma contiene el ADN. Suelen ser filamentosos y viscosos. Sintetizan su propio alimento mediante la fotosíntesis y producen productos de desecho, incluido el oxígeno. La fotosíntesis es el método más conocido y extendido de producción de energía química a partir de la luz, desarrollado por los seres vivos con fines alimentarios. Se lleva a cabo utilizando pigmentos orgánicos de clorofila. La fotosíntesis se presenta en dos variantes, oxigénica y anoxigénica. Esta última es la más antigua. Solo afecta a bacterias como las bacterias verdes del azufre, las bacterias púrpuras o las heliobacterias, que viven en un medio acuoso con poco o nada de oxígeno y que contienen azufre reducido disuelto. Los pigmentos activos de estas bacterias son las bacterioclorofilas. En cambio, la fotosíntesis oxigénica la realizan las cianobacterias y los eucariotas, como las algas y las plantas terrestres, que son organismos que se alimentan sin asimilar a otros organismos. Sus pigmentos activos son las clorofilas. La fotosíntesis pertenece a la clase de las ecuaciones químicas redox. La radiación solar proporciona la energía para la reacción. Los pigmentos captan la energía luminosa. El núcleo de estos pigmentos es una estructura química cíclica que contiene un átomo de magnesio. Los pigmentos clorofílicos prefieren absorber la luz solar roja, de ahí su color verde. Mientras que los pigmentos bacterioclorofílicos prefieren la luz roja y la luz infrarroja cercana. Las cianobacterias habitan en los estromatolitos, estructuras mitad vivas, mitad rocosas, formadas por una gelatina bacteriana filamentosa que atrapa el carbono del aire y lo incorpora como sedimento a la roca. Los estromatolitos se ven los sedimentos en suspensión. La primera colonia de bacterias se asfixia bajo una alfombra de piedra. De ahí el nombre de estromatolitos, ya que estroma significa alfombra en griego y litos significa piedra. Otra colonia de bacterias se asienta sobre esta lámina mineral hasta formar una roca. Los estromatolitos se acumulan lentamente, ganando solo 0,4 milímetros al año por término medio. Sus formas pueden variar según la profundidad y el movimiento del agua. El sol brilla con un amarillo pálido, casi apagado, que apenas disipa la oscuridad de la Tierra. En el cielo se extienden nubes negras de ceniza estancada y un olor a azufre llena la atmósfera.
Chorros de lava basáltica se elevan en el aire a cientos de metros de altura antes de caer de nuevo a la superficie terrestre. Las fisuras liberan penachos de vapor blanco o azul de lava hirviendo. Estas lavas contienen una elevada proporción de olivino, silicato de hierro y magnesio, una elevada relación calcio-aluminio y un contenido extremo de magnesio de hasta el 30%. La intensidad de la radiación solar emitida es un 20 a 30% inferior a la actual. En comparación, si la atmósfera de la Tierra tuviera la misma composición que nuestra atmósfera actual, el planeta se habría congelado por completo en solo unos cientos de años. Existen varias explicaciones para esta paradoja del Sol frío. Aunque el Sol se caliente menos, la vida está mucho menos desarrollada. Los organismos vivos no liberaban mucho oxígeno ni utilizaban el CO2 para precipitarlo en carbonato. Al no haber vegetación, las raíces no consumen el CO2 de las rocas de silicato. La atmósfera era entonces de 10 a 100 veces más rica en CO2 que en la actualidad. El metano, en ausencia de oxígeno, no se oxida a CO2 y persiste en su forma original. Su presencia en la atmósfera es considerable. Gracias a esta gran cantidad de gases de efecto invernadero, la Tierra tiene un clima templado y hay agua líquida. Los primeros organismos vivos en el agua utilizan la radiación solar para convertir el agua y el CO2 en hidratos de carbono. Este proceso de transformación libera un producto de desecho, el oxígeno. El oxígeno es muy perjudicial para los organismos vivos de la época. Algunos organismos anaerobios estrictos ven el oxígeno como un veneno mortal. No es un elemento tóxico en sí mismo, sino a través de los derivados que formará al entrar en contacto con otras determinadas sustancias biológicas, como el ion superóxido o el peróxido de hidrógeno. Los organismos aerobios tienen sistemas que hacen que estos derivados sean inofensivos, pero los primeros organismos vivos tienen una mayor sensibilidad al oxígeno. El oxígeno no se acumula inmediatamente en la atmósfera porque lo producen los organismos vivos de los océanos. Al reaccionar con el hierro del agua, precipita en forma de óxido de hierro, por lo que se limita al medio acuático. Al cabo de 1000 millones de años, el hierro de los océanos se oxida por completo y es entonces cuando el oxígeno llega poco a poco a la atmósfera. Muchos organismos sucumben cuando aparece el oxígeno. Algunos consiguen sobrevivir refugiándose en nichos sin oxígeno, mientras que otros se ven obligados a evolucionar para sobrevivir en este entorno hostil y se convierten en aeróbicos. La evolución aeróbica se consigue inicialmente mediante enzimas que simplemente neutralizan los venenos creados por el oxígeno. Entonces la membrana celular se adapta y aparece el primer sistema que acopla el consumo de oxígeno al ensamblaje de ATP. Con el tiempo, los organismos se vuelven cada vez más dependientes del oxígeno para su suministro de energía. Por último, aparecen las bacterias aerobias. Tras el supercontinente Baalbara, el paleocontinente Ur surge como resultado de sucesivas colisiones de diferentes arcos insulares de origen volcánico. La corteza continental está suficientemente desarrollada y modifica significativamente la composición química del manto superior. La diferenciación magmática agota el manto superior a medida que se extraen de él cada vez más magmas graníticos. La Tierra se ha enfriado aún más y esto provoca un aumento de la viscosidad del manto. El ángulo de subducción aumenta y, si la placa sigue fundiéndose,
los magmas resultantes se mezclan fácilmente con los del manto fundido. Siguen formándose nuevas tierras continentales. La temperatura del interior de la Tierra se enfría. El basalto sigue hundiéndose y deshidratándose, lo que impide su fusión. El agua que sube a la superficie humedece parte del manto, que se funde y forma nuevos fragmentos de corteza continental de composición completamente distinta. Las masas viajan con tanta fuerza que acabarán fusionándose en un nuevo supercontinente. En los más de 1000 millones de años transcurridos desde su formación, la Tierra ha cambiado tanto de composición como de aspecto. Tras un periodo de infierno, vuelve la calma y puede empezar a desarrollarse una vida tranquila. Esta vida se verá confrontada a nuevos trastornos y tendrá que evolucionar y adaptarse a las condiciones cambiantes que se le impongan. Nuestro viaje termina aquí por hoy. ¿Sientes curiosidad por descubrir cómo era la Tierra hace 3000 millones de años? Nos vemos en el próximo vídeo.